¿Chile vende sobras? O peor aún, especímenes de laboratorio en un vaso. Dos cabras canadienses, que desde chicas soñaban con pisar esta tierra larga y angosta, por fin aterrizaron en su viaje de graduación. Tal como lo habían visto en los blogs de viajes y en los vídeos musicales de sus artistas latinos favoritos, las calles de Santiago bullían con una energía vibrante y una limpieza que las descolocó. La gente, por todas partes, se movía con una calidez y una amabilidad que las abrazaba a cada paso. Empezaron a pensar que, a lo mejor, Chile era de verdad un país la raja. Una tarde, mientras el sol caía tiñendo de naranjo la cordillera, se detuvieron frente a una tienda de conveniencia. El concepto les era familiar, obvio, pero estas tiendas en Chile parecían tener un aura especial. Entraron sin pensarlo mucho, y entonces, lo vieron. Por un instante, el cerebro se les desconectó. No podían procesar lo que tenían enfrente. Quedaron mudas, paralizadas por el shock. ¿Era eso un producto de verdad? ¿O era una broma? ¿No era acaso algo que habían secado y espolvoreado encima de algo más? El envase era de lo más normal, un simple vaso de plástico sellado. Pero al ver su contenido, una duda terrible asaltó sus mentes. ¿Qué diablos estaban viendo? ¿Y por qué ese brebaje les provocó un impacto tan profundo? Acompáñenme a descubrirlo. En una ciudad donde el mar y la cordillera coexisten en una belleza casi insolente, donde los cafés de especialidad y las tiendas de diseño brotan en cada esquina, vivían Emily y Sara. Para ellas, el fin de la secundaria no era más que el término de un capítulo. Finales de junio, el inicio del verano en el hemisferio norte, era la puerta de entrada a un sueño que llevaban años cultivando en sus corazones. Así es, antes de entrar a la universidad, se irían de viaje de graduación. Y el destino que les había robado el corazón era esa isla geográfica al otro lado del continente, al fin del mundo, Chile. La primera vez que tuvieron conciencia de Chile fue escuchando una canción de Mon Laferte en la radio, cuya voz desgarradora parecía pintar paisajes de bohemia y nostalgia. Luego vinieron los vídeos, los documentales. Valles vitivinícolas que se perdían en el horizonte, los colores caóticos y perfectos de Valparaíso, el desierto más árido del mundo floreciendo bajo un cielo imposiblemente azul. Lo que veían en la pantalla pasó de ser un sueño a una meta. El "algún día iremos" se transformó en un "tenemos que ir ahora". Ni siquiera los exámenes finales o la presión de elegir una carrera lograron borrar ese anhelo. Y ahora, con el diploma en la mano, su deseo estaba a punto de hacerse realidad. «Oye, mamá. ¿Crees que podríamos ir a Chile en el verano?», preguntó Emily un día, con esa cautela de quien teme un no por respuesta. Su madre, aunque sorprendida, sonrió y asintió. «Si van las dos juntas, claro que sí. ¿Pero se me portan bien, ya?». Los padres de Sara, tras hacerlas prometer que no se meterían en lugares peligrosos y que contratarían un buen seguro de viaje, también dieron su aprobación con una facilidad que las dejó heladas. Los días siguientes a la graduación los pasaron en su café favorito, con un mapa de Chile desplegado sobre la mesa, devorando waffles mientras se bombardeaban con preguntas ingenuas. ¿De verdad el Costanera Center es tan gigante? ¿Cachai si en el barrio Las Tarrias se puede caminar de noche? Poco a poco, el plan tomaba forma, un almuerzo de mariscos en el mercado central, una sesión de fotos épica en los cerros de Valparaíso. Cada página que pasaban en la guía de viajes hacía el sueño más tangible, casi como si ya pudieran oler el aire salado del Pacífico. Fue una época irreemplazable, mágica. Y por fin, llegó el día. Camino al aeropuerto de Vancouver, con la brisa marina pegándoles en la cara, sus expresiones mezclaban nerviosismo y euforia. Las manos que arrastraban las maletas, sin embargo, estaban cargadas de pura determinación. Al cruzar el control de seguridad, se miraron y, sin decir nada, se tomaron de la mano. Ese mundo lejano, que solo existía al otro lado de sus pantallas, ahora estaba ahí, a punto de desplegarse ante sus ojos. Ya en el avión, sentadas en sus asientos, Emily sacó de su bolso un pequeño manual de chilenismos. Empezó a practicar en voz baja. «Vena, po. ¿Cómo estáis? ¿A cuánto la vea?
Su concentración era tan adorable que Sara no pudo evitar soltar una carcajada. No era tanto por burla, sino por la ternura de su esfuerzo. Esa seriedad infantil, esa dedicación, le daba una sensación de realidad a todo. Sí, de verdad estaban yendo a Chile juntas. Poco después, llegó la comida del avión. El plato era un intento de pastel de choclo. Al levantar la tapa, el aroma a pino y albahaca llenó el aire, y los ojos de Sara se iluminaron. Estar probando un pedacito de Chile, incluso a 10.000 metros de altura, solo hacía que su expectación creciera sin control. Emily, al verla, sonrió para sus adentros. Esto no es nada, pensó. El sabor de verdad debe ser mucho más profundo, más emocionante. Sus ojos se entrecerraron un poco, como si intentara imaginar los sabores de una mesa chilena que aún no conocía. Luego, un documental de turismo en la pantalla del asiento capturó su atención. Mostraba las Torres del Paine iluminadas por el sol del amanecer, los moais de Rapa Nui recortados contra el atardecer, y el caos luminoso de Santiago de noche. Al ver las sonrisas de la gente en una fonda, bailando cueca, Emily y Sara se quedaron sin palabras, hipnotizadas. El avión avanzaba sereno sobre un mar de nubes, pero su conversación no se detuvo ni un segundo. Tenemos que tomar terremoto, sí o sí, oye, y las sopaipillas las venderán en cualquier parte, dicen que el completo es una bomba, pero hay que probarlo, ¿cachai? Hasta la conversación más trivial se sentía como parte de una aventura completamente nueva. Afuera de la ventana solo había nubes blancas, pero adentro, el momento más emocionante de sus vidas estaba despegando. Tras un largo viaje, sintieron el suave aterrizaje. Mientras el avión reducía la velocidad, una voz por los altoparlantes anunció en un español rápido y cantadito: hemos aterrizado en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Bienvenidos a Santiago de Chile. Aunque el acento les era extraño, esas palabras sonaron increíblemente cercanas. Bienvenidos a Chile. Al oírlo, Emily y Sara se miraron. Fue una sensación indescriptible, pero que les tocó una fibra profunda. Era como si, después de ser espectadoras de una película durante años, de repente se hubieran convertido en las protagonistas. Una sensación de realidad flotante las envolvió por completo. Al bajar por la escalera del avión, el aire tibio y seco de Santiago les pegó en la cara. Una sensación completamente distinta a la humedad de Vancouver. El color del cielo, el canto lejano de los keltewes, el contorno de los edificios difuminado por el sol. Todo era nuevo y, extrañamente, familiar. Emily y Sara se detuvieron un momento, mirando a su alrededor, como queriendo grabar esa primera imagen en sus retinas. Llegamos, Beona. Por fin, susurró Sara. Emily asintió, lenta y profundamente. En la fila de inmigración, sus rostros aún mostraban un poco de tensión. Un aeropuerto extranjero, un idioma diferente, el control policial. Sin embargo, cuando el oficial de la PDI detrás del mesón les regaló una sonrisa amable, la tensión se disipó al instante. La forma en que tomó sus pasaportes, el tono de su voz al verificar los datos, todo fue relajado y profesional. Incluso cuando Emily se trabó tratando de hablar en español, el hombre no la apuró, simplemente esperó un segundo y continuó en un inglés claro y pausado. Después, al recoger sus maletas y cruzar las puertas automáticas del terminal, un tipo con un chaleco de una empresa de taxis se les acercó. Esperaban un acoso de vendedor, pero su tono fue sorprendentemente natural, casi como si le estuviera hablando a unas amigas que veía perdidas. ¿Necesitan ayuda, chiquillas? ¿Saben cómo llegar a su hotel? La pregunta las dejó en blanco por un segundo. Esa preocupación fue tan genuina que al principio ni siquiera se dieron cuenta de que les estaba ofreciendo un servicio. No se sintieron abordadas, se sintieron cuidadas. Con esa sensación cálida, caminaron hacia la zona de taxis. Poco después, ya instaladas en un auto, lo primero que notaron fue la limpieza de los asientos y la amabilidad del conductor. El hombre al volante, con su camisa impecable, le daba al viaje un aire de profesionalismo inesperado. Le sonrió a través del espejo retrovisor y les preguntó su destino en inglés. Aunque su pronunciación tenía un acento marcado, en su expresión se notaba una sinceridad que conmovía.
Le dieron el nombre del hotel y el conductor asintió, encendiendo el motor. En la radio sonaba un reggaetón suave, y la luz interior del auto era tenue, para no opacar el espectáculo de la ciudad de noche. Cuando el auto se detuvo en un semáforo, el conductor las miró por el retrovisor. Vienen de turismo. Qué bueno que vinieron a Chile, que lo pasen bacán. Su voz, aunque no era perfecta, tenía una calidez que les llegó directo al corazón. Sara y Emily le dieron las gracias una y otra vez, casi al unísono. En esa breve conversación, sintieron como la tensión del viaje se derretía, y sus rostros por fin recuperaron una sonrisa relajada. Al llegar al hotel, el taxi se detuvo suavemente. Por la ventana, vieron a un botones con un uniforme impecable, parado con una postura perfecta. Al pisar el lobby, un aire fresco y una voz amable las recibieron. Bienvenidas. La recepcionista, mientras asentía con una reverencia educada, les sonrió. En ese momento, Emily contuvo la respiración. La escena era casi irreal, sacada de una película. El check-in fue rapidísimo. La mujer les entregó las tarjetas de la habitación, y previendo sus dificultades con el español, les explicó todo mezclando palabras en inglés, con una paciencia infinita. Emily tomó la tarjeta con delicadeza, y Sara, a su lado, susurró con los ojos entrecerrados, ahora sí que se siente real, ¿cachai? Arrastrando sus maletas, se dirigieron al ascensor. Al entrar en la habitación y abrir las cortinas, se encontraron de frente con un mar de luces que iluminaba la noche. La luz que se filtraba entre los rascacielos, el río de autos en las avenidas y, a lo lejos, el Costanera Center brillando en la oscuridad. Ante esa vista, Emily murmuró, esto es, de verdad, otro mundo. Sara, a su lado, simplemente asintió, con la mirada perdida en la ventana. Aún no habían visitado ni un solo lugar turístico, pero sus corazones ya estaban llenos de una emoción que no podían nombrar. Los primeros rayos de sol se colaron suavemente en la habitación del hotel. Emily y Sara se despertaron casi al mismo tiempo. Se frotaron los ojos y se miraron, sin una pizca de sueño en sus rostros. Como niñas en la mañana de un paseo escolar, saltaron de la cama con una energía contagiosa y empezaron a prepararse, riendo. El temido jet lag parecía no existir para ellas, sus mentes ya estaban volando hacia la nueva aventura llamada hoy. El destino del día era uno de los grandes centros comerciales de Santiago, un espacio que fusionaba tradición y modernidad y que ambas anhelaban conocer desde que planificaban el viaje. Salieron del hotel y, en pocos minutos, se sumergieron en la vitalidad de la ciudad, caminando hacia la estación de metro más cercana. El aire de la mañana en esta tierra desconocida era fresco, y hasta el tráfico de la hora punta parecía tener un orden propio. Poco después llegaron a la estación. Parada frente a los torniquetes, Sara aspiró hondo y dijo, con una mezcla de sorpresa y admiración, «Oye, el metro de Santiago es increíblemente eficiente». La cantidad de gente no era menor, pero no se sentía el caos. Fue su primer encuentro con el orden inesperado de un país que imaginaban más salvaje. Al lado, Emily añadió, ¿y te diste cuenta? Está súper limpio. Miró hacia el suelo impecable. La gente haciendo filas ordenadas, los movimientos eficientes, la ausencia de ruidos estridentes. Miraran donde miraran, sentían que el orden de Chile se manifestaba en ese escenario cotidiano del metro. Pero lo que más la sorprendió fueron las señaléticas, claras y bien organizadas. No solo en español, sino también en inglés y otros idiomas, la información estaba dispuesta de una manera que las dejó boquiabiertas. «Qué considerado», se dijeron con una sonrisa cómplice. Aún no llegaban a su destino, pero sentían que Chile les estaba mostrando, poco a poco, su verdadera cara. Tras un par de estaciones, el paisaje urbano de su destino apareció por la ventana del vagón. El metro redujo la velocidad y llegó a la estación. Subieron las escaleras mecánicas y, de pronto, un edificio colosal se materializó ante ellas. La torre que se erigía al otro lado de la calle tenía una presencia que iba más allá de un simple centro comercial. Se acercaron lentamente y, frente a las puertas automáticas, respiraron profundo. Las puertas se deslizaron en silencio, y una ráfaga de aire acondicionado las envolvió, transportándolas a otro mundo.
Una luz suave caía desde el techo, y en cada piso sonaba una música de fondo diferente, fluyendo con delicadeza. En los pasillos, tiendas de ropa, cosméticos y tecnología se exhibían con un orden casi artístico, cada una como un escenario cuidadosamente montado. Esa belleza hizo que Emily se detuviera. Esto no puede ser. ¿Habrá alguien limpiando todo el tiempo?, susurró, con un tono de asombro y respeto. No era solo limpieza, era un cuidado meticuloso que la atrapó por completo. Lo primero que visitaron fue la sección de cosméticos. Apenas se acercaron, una vendedora asintió levemente y dijo con voz amable: «Bienvenidas, pueden mirar con confianza». Mantuvo una distancia perfecta. Ni muy lejos ni muy cerca, sin presionar ni hablar de más, simplemente transmitiendo una sensación de «estoy aquí si me necesitas». Cuando le preguntaron por un producto, la vendedora respondió en un inglés fluido. Pero no era solo el idioma, sus gestos, su mirada, cada detalle comunicaba una voluntad de ayudar y una calidez que las desarmó. Comprendieron que el acto de comunicar podía ser así de cómodo, así de amable. Quizás esto es la famosa buena onda de la que tanto hablan, pensaron. Mientras bajaban por la escalera mecánica, Emily se detuvo. Se giró hacia Sara y le dijo en voz baja: «Oye, ¿cachai? Nadie grita, pero el ambiente es súper cálido. Es silencioso, pero no se siente frío». Sara miró a su alrededor. Era verdad. Nadie corría ni hablaba a gritos, pero no había una atmósfera gélida. Fluía una calidez agradable. La gente caminaba a un ritmo tranquilo, tomaba un producto y lo devolvía a su lugar con delicadeza. Al cruzarse, algunos incluso asentían con la cabeza en señal de saludo. El ceder el paso frente a un estante de forma natural, una amabilidad que no parecía impuesta por reglas, sino nacida de la costumbre. Había algo más que se le quedó grabado a Sara. En el ascensor, una señora mayor le sonrió y asintió levemente. No fue algo que alguien le pidiera, no estaba en ningún manual de cortesía. Fue un gesto espontáneo. Sara, aunque sorprendida al principio, se sintió profundamente conmovida. Saludar a un desconocido como si nada. Eso debe ser la cultura misma, pensó. Más tarde, sentadas en un café dentro del mall, con un vaso en la mano, Sara murmuró: «La amabilidad no es solo de los vendedores, ¿te das cuenta?». Emily, mirando por la ventana, asintió. «Sí. Y no creo que lo hagan porque alguien los esté mirando. Lo hacen porque sí, porque les nace». Ese espíritu las impactó. Sus voces eran bajas, pero el sentimiento que contenían resonaba profundo en sus corazones. Lo que no se ve, pero se siente. Esa estaba convirtiéndose en su primera impresión de Chile. La conversación, inevitablemente, derivó a las diferencias con su Canadá natal. Emily, mirando su vaso, dijo lentamente: «En Canadá valoramos mucho el ser uno mismo, la libertad individual. Pero siento que en Chile se preocupan mucho por los demás, por el entorno». Sara guardó silencio un momento, cerrando los ojos. Esa actitud de preocuparse por el otro, no por obligación sino de forma natural, era algo que nunca habían experimentado así. «No es que un lado sea mejor que el otro», continuó Emily con una sonrisa, «pero darme cuenta de esta diferencia me hace feliz». Cada una, en silencio, pensó en las virtudes de su propio país, mientras escuchaban el suave sonido de un piano a lo lejos. Finalmente, llegaron al subterráneo, al supermercado gourmet. Al bajar de la escalera mecánica, se encontraron con una exhibición digna de un museo. Los alfajores en vitrinas de cristal, con empaques y formas que denotaban calidad. Las bandejas de comida preparada, cada una con una separación y combinación de colores meticulosa. Cada producto era tan hermoso que por un momento olvidaron que era comida, parecían obras de arte. «Esto más que un souvenir, es una creación», susurró Emily. Sara, asintiendo, examinaba el envoltorio de un chocolate. «Sí. Esa cultura de atesorar algo tan bello que da pena comérselo. Esa dedicación al detalle. No era solo la apariencia del producto, sino el espíritu contenido en lo que las conmovió profundamente». Sin darse cuenta, habían pasado varias horas. Pero no fue solo una sesión de compras.
No solo adquirieron cosas, recibieron una lección de todo lo que vieron, oyeron y de la gente que conocieron. No se trataba solo de un buen servicio o productos bonitos. Era la atmósfera que fluía en todo el espacio. Esa tranquilidad, ese orden y esa cultura arraigada en el comportamiento de la gente, que, poco a poco, estaba sacudiendo sus valores. Después de las compras, Emily y Sara decidieron deliberadamente no tomar un taxi. Con las bolsas en la mano, sintiendo su peso, optaron por caminar de vuelta al hotel. La luz del atardecer teñía suavemente la ciudad, y las sombras de los edificios se alargaban en las calles. La metrópolis de la tarde tenía una calma serena. De repente, al final de la vereda, apareció una mancha de luz brillante. Era una pequeña tienda de conveniencia, un Pronto Copec, con un logo colorido y una fachada de vidrio impecable. Emily se detuvo y, mirando hacia atrás, dijo, «Oye, entramos a mirar». Sara asintió al tiro. «Sí, siempre he tenido curiosidad por estas tiendas». Ajustándose las bolsas, empujaron la puerta de vidrio. Un suave sonido electrónico y un «bienvenido» grabado les dieron la bienvenida. Aunque era una voz mecánica, tenía un tono extrañamente humano que las hizo sonreír. El interior superó todas sus expectativas. A pesar de ser un espacio pequeño, era como un supermercado en miniatura, con los productos exhibidos de forma hermosa y ordenada. Comida, artículos de aseo, papelería, revistas, todo era compacto, práctico y metódicamente organizado. «Increíble, tienen de todo», dijo Emily, justo cuando un pequeño letrero escrito a mano llamó su atención. Tenía ilustraciones hechas con plumones de colores y una caligrafía redonda y cuidada, como una nota personal. Hasta ese pequeño detalle les transmitió el esmero del lugar. Entonces, Emily se detuvo frente a otro letrero. «Oye, mira», dice, «abierto 24 horas». Sara se dio vuelta, incrédula. «¿En serio? ¿Abren toda la noche?» No es broma. La idea de que esos estantes perfectamente ordenados fueran mantenidos día y noche por manos anónimas les provocó un asombro similar al de estar en un museo. Poco después, sus pasos las llevaron a la sección de comida preparada. En un refrigerador transparente, estaban perfectamente alineados sándwiches y ensaladas. Las etiquetas indicaban, ave pimentón, Barros Luco, chacarero. Parecían las páginas de un libro de cocina, ordenadas rítmicamente. Sara se detuvo frente a un estante, tomó un sándwich y sintió su tamaño perfecto, el cuidado del envoltorio. Lo miró fijamente y luego soltó una risita. «Oye, esto te lo puedes comer con una mano. Es ideal para un picnic». A su lado, Emily también tomó uno y pasó sus dedos por el empaque. «Y el diseño es súper lindo, parece un regalo». No era solo comida rápida, se sentía como un obsequio preparado con esmero por alguien. Ambas, paradas frente al estante, miraban los productos con una mezcla de pura admiración y emoción por esta cultura que estaban descubriendo. Al caminar hacia la caja, vieron una fila que se había formado naturalmente, sin ningún alboroto. La gente esperaba en silencio. Detrás de ella se puso un hombre de traje. Aunque parecía apurado, mantuvo una distancia prudente. Emily lo notó y susurró, «Parece que tiene prisa, pero nadie apura a nadie». Sara, mirando al frente, asintió. «Así es mejor, no te sientes presionado». Ese flujo de tiempo tranquilo, esa serenidad, se les metió en el alma. En la caja, un joven empleado salió de la trastienda. Con su uniforme impecable y una sonrisa tímida pero educada, dijo, «Hola». Sus palabras, aunque breves, tenían una calidez que las reconfortó. El cajero escaneó los productos, les preguntó si necesitaban bolsa, si querían calentar algo. Cada movimiento era preciso y eficiente. Sintieron que las trataban como clientas importantes, con un cuidado exquisito. Al terminar, el empleado les entregó el vuelto y la bolsa con una inclinación de cabeza. «Gracias, que estén bien», dijo en voz baja. Esas palabras parecían contener un significado que iba más allá de una simple transacción. Fue una interacción de segundos, pero por alguna razón, se les quedó grabada en el corazón. Ambas sintieron lo mismo.
No era un lugar turístico famoso ni un paisaje de postal, pero para ellas, esa experiencia se convirtió en uno de los descubrimientos más profundos e inolvidables del viaje. Los estantes ordenados, los productos hermosos, la gente silenciosa y la amabilidad en cada palabra. En esos pocos minutos, en esa pequeña tienda de conveniencia, Emily y Sara sintieron que habían probado un trozo de la vida cotidiana de Chile. Y en medio de todo eso, hubo algo que les impactó con una fuerza particular. Sucedió justo antes de ir a la caja, en el último estante en el que se detuvieron. Justo cuando se disponían a pagar para volver al hotel, Emily se frenó en seco. Se quedó mirando una esquina de un refrigerador, con los ojos como platos, y dejó escapar un pequeño grito ahogado. «Oye, mira eso». «¿Qué es esa BA?» El dedo de Emily apuntaba a una sección de bebidas y postres. A primera vista, todo parecía normal, pero un producto en particular rompía todos sus esquemas. Era un vaso de plástico transparente, sellado, pero lleno de un líquido que nunca habían visto. Era de un color pardo, turbio, y dentro flotaban unas cosas que parecían ¿trigo inflado? ¿O eran larvas? Para rematar, en el fondo del vaso descansaba lo que parecía ser un durazno momificado, arrugado y oscuro. La extraña textura de todo el conjunto las dejó sin palabras. No puede ser. ¿Qué es esta cosa flotando en el jugo? Sara casi se ríe, pero era una risa nerviosa. Tomó uno de los vasos y leyó la etiqueta, mote con huesillo. En ese instante, sus cabezas se llenaron de preguntas. Mote. Huesillo. Las palabras no significaban nada para ellas. La idea de mezclar trigo cocido con un durazno seco en un jugo de color sospechoso era simplemente incomprensible. Para los chilenos, el mote con huesillo es algo tan normal como respirar. Su historia es larga, es un clásico de la chilenidad, un recuerdo de infancia para millones. Ese jugo acaramelado, el mote fresco y el huesillo tierno forman una combinación de sabores y texturas que está grabada en el ADN gustativo del país. Desde los carritos callejeros hasta las tiendas de conveniencia, se encuentra en todas partes, es parte del paisaje. Sin embargo, para Emily y Sara, que no conocían este contexto, era un objeto de otro planeta. El impacto visual de ver ese brebaje con cosas flotando las dejó mudas. ¿Será una de esas bromas para turistas? ¿O es comida de verdad? La cara de Sara era una mezcla de confusión y asco. Parece que hubieran tirado las sobras del almuerzo en un vaso de agua sucia, susurró, incrédula. Pero la expresión de Emily era diferente. Entrecerró los ojos, mirando fijamente el extraño vaso, y en su mirada brillaba una chispa de curiosidad, un pequeño espíritu aventurero que quería aceptar el desafío. Después de todo, desde que habían llegado a Chile, ya se habían encontrado con varias cosas que superaban su imaginación. Quizás el mote con huesillo era una de ellas. Ya que estamos aquí, hay que puro probarlo, dijo Emily con una risita, apuntando al vaso. Sus ojos brillaban como si hubiera encontrado un tesoro. Detrás de su tono juguetón, había una actitud positiva de disfrutar lo desconocido. Sara, sin embargo, todavía no estaba convencida. No sé. Se ve súper fuerte, Beona. Pero al ver la cara de Emily, algo en ella se movió. ¿No es para esto que viajamos? Para encontrar cosas que no entendemos, la frase de Emily suavizó su expresión. Suspiró y asintió con una sonrisa. Tienes razón. Se miraron y, al unísono, susurraron, ya, bueno. Con una sonrisa cómplice, tomaron un vaso de mote con huesillo del estante y se dirigieron a la caja. El cajero, escaneando el código de barras con total naturalidad, levantó la vista y preguntó, ¿necesitan cuchara? Esa pregunta descolocó a Sara. Este brebaje ni siquiera se tomaba, se comía. Con el mote con huesillo en la mano, caminaron hasta un pequeño parque que habían visto de camino al hotel. La vista nocturna de la ciudad, filtrada por los árboles, creaba un ambiente tranquilo y sereno, el lugar perfecto para su experimento. Se sentaron en una banca y sacaron el vaso de la bolsa. Uf, aquí está. El famoso mote con huesillo, dijeron Emily y Sara, mirándose y soltando una carcajada nerviosa.
¿De verdad vamos a probar esto? La voz de Sara todavía temblaba un poco. Emily, en cambio, respondió con confianza, ya llegamos hasta aquí. Arrugar ahora sería fome. Viajar es un desafío, Po. Empujada por esas palabras, Sara asintió. Con mucho cuidado, abrieron el sello del vaso. Dentro, el líquido color caramelo, el mote hinchado en el fondo y el huesillo arrugado flotando en la superficie. Oye, mirándolo de cerca, igual da un poco de miedo. El efecto visual es indescriptible, murmuró Emily. Pero si llega a ser rico, sería aún más increíble. Se repartieron el contenido en 2 vasos que habían comprado, mirándose como si estuvieran a punto de hacer un pacto. Y a la cuenta de 3, probaron un sorbo al mismo tiempo. Al segundo siguiente, el tiempo se detuvo. Sus movimientos se congelaron. Tras unos segundos de silencio, Sara abrió los ojos de par en par y susurró, Beón. Creo que está increíblemente rico. Su voz era una mezcla de shock y confusión. Emily, asintiendo lentamente mientras saboreaba la armonía en su boca, añadió, el sabor es como adictivo. El mote con el jugo dulce. Pegan demasiado bien. La inesperada delicia las tomó por sorpresa, y no pudieron evitar reírse. El dulzor acaramelado del jugo, combinado con la textura suave del mote y el sabor profundo del huesillo, creaba un contraste que, increíblemente, funcionaba a la perfección. Daba ganas de tomar un sorbo más, y otro, y otro. Oye, Sara, ¿no eras tú la que decía que parecía agua con sobras?, bromeó Emily. Sara se encogió de hombros, riendo. Ok, retiro lo dicho. Me trago mis palabras. Esa armonía inesperada, esa combinación que desafiaba toda lógica, las tenía completamente enganchadas. Cuando se dieron cuenta, el mote con huesillo casi se había acabado. La duda de hacía unos minutos parecía una mentira. Con cada sorbo, sus rostros se relajaban más y más. Qué bueno que nos atrevimos a comprarlo. Un simple vaso de mote con huesillo se había convertido en la puerta de entrada para experimentar la profundidad de lo cotidiano en Chile y la libertad de su cultura gastronómica. ¿Quién iba a pensar que en la esquina de una tienda de conveniencia cualquiera se escondería una experiencia tan reveladora? Ese pequeño vaso no solo contenía mote y huesillos, estaba lleno de curiosidad, sorpresa, desafío y un pedazo de Chile que ellas no conocían. El viaje por Chile se acercaba a su fin. Esos días habían estado repletos de paisajes, de sabores y, sobre todo, de primeras veces. Sentadas en el lobby del hotel, Emily y Sara se sumergían en silencio en el recuerdo de todo lo vivido. De repente, Emily murmuró, oye. Todavía tengo ganas de tomar de nuevo. Esa cosa. Sara levantó la vista y, aunque no dijo nada, sus ojos reflejaban exactamente el mismo sentimiento. El mote con huesillo, cierto. Se miraron y sonrieron al mismo tiempo. Recordaron la primera vez que lo vieron, cómo se rieron de su apariencia estrafalaria. Y ahora, lo único que querían era volver a probarlo una última vez antes de irse. Lo que vino después fue casi automático. Subieron al ascensor, salieron del hotel y, cuando el letrero del Pronto Copec apareció a la vista, sintieron una extraña calidez, como si estuvieran volviendo a casa. Empujaron la puerta de vidrio y entraron. El ambiente tranquilo y ordenado era el mismo de antes. Los estantes impecables, el suelo reluciente y la música suave fluyendo bajo las luces tenues. Todo parecía decirles, bienvenidas de nuevo. Y ahí estaba, en la sección de postres, su objetivo, el mote con huesillo. Esta vez no hubo dudas ni sorpresa, solo alegría y un toque de nostalgia. Emily y Sara tomaron un vaso cada una, sin dudarlo. En la caja, los esperaba el mismo servicio atento. El empleado les entregó la bolsa en silencio, con un, que les vaya bien. Su tono amable pareció abrigarles el corazón. De vuelta en la habitación, dejaron la bolsa suavemente sobre la mesa. La vista nocturna a través de la ventana era serena. Las luces de neón parpadeaban con delicadeza, como despidiéndolas. Abrieron la bolsa y, antes de probar el mote con huesillo, respiraron hondo. A tu salud, dijeron al unísono.
Al primer sorbo, el sabor familiar les inundó la boca. El jugo dulce, el mote tierno, la suavidad del huesillo. Una sensación de satisfacción inexplicable les recorrió el cuerpo. Sigue estando increíblemente rico, dijo Emily con una sonrisa. Sara asintió. Creo que me gusta incluso más que la primera vez. No era solo el sabor. Era la sorpresa del primer encuentro, el coraje de probarlo y la alegría de descubrir algo inesperadamente delicioso. Todo eso revivía en sus mentes con cada sorbo. Es increíble pensar que al principio nos reíamos de esto y ahora lo vamos a extrañar, dijeron, mirando el vaso como si fuera un símbolo de Chile. La profundidad que se esconde tras las apariencias, la delicadeza en lo inesperado y esa amabilidad que abraza a quien lo prueba. Todo eso estaba concentrado en ese pequeño vaso. La mañana de su partida, el cielo de Santiago estaba cubierto de nubes que parecían lamentar el fin de su viaje. Una luz suave se filtraba por la ventana del hotel, envolviendo la habitación en una atmósfera tranquila. Sara, sentada junto a la ventana, miraba su celular. Con cada deslizamiento de su pulgar, los momentos del viaje aparecían y desaparecían en la pantalla, la cara de sorpresa con el primer sorbo de mote, el momento de reflexión frente a la chascona, el shock ante la multitud en el Costanera Center y, por supuesto, ellas dos, sentadas en la banca de un parque, riendo con el vaso en la mano. La pantalla estaba llena de pruebas de su encuentro con Chile. Los recuerdos, coloridos como joyas, le llenaban el corazón de una dulce nostalgia. Siento que es una pena dejar todo esto guardado en el celular, murmuró Sara. Emily, sentada en la cama, levantó la vista. El perfil de Sara, recortado contra la ventana, mostraba una mezcla de melancolía y satisfacción. En sus mentes, revivieron la sorpresa y la risa al probar el mote con huesillo. La incredulidad en sus rostros, el momento de duda. La foto que iban a publicar la eligieron al instante, ellas dos, en esa banca del parque, bañadas por la luz dorada del atardecer, riendo a carcajadas con el mote con huesillo en la mano. Ese instante capturaba a la perfección el brillo de su viaje. Y el texto que lo acompañaba era la transcripción honesta de los sentimientos de Sara ese día, trigo cocido en un jugo. ¿En serio? Al principio pensamos que eran sobras de algo, pero después de probarlo, fue una emoción que casi nos hizo llorar. Chile, nos sorprendiste. Apretó suavemente el botón de publicar. Lo hizo justo antes de subirse al bus que las llevaría al aeropuerto, un gesto casual, casi distraído. Jamás imaginaron que ese simple clic sería el comienzo de la siguiente historia. El bus se puso en marcha, y el paisaje de Santiago comenzó a retroceder lentamente por la ventana. Mientras el bullicio de la ciudad se desvanecía, Sara apoyó la cabeza en el asiento y cerró los ojos. A su lado, el celular de Emily vibró. Lo tomó sin darle importancia y miró la pantalla. En ese instante, sus ojos se abrieron como platos. La pantalla estaba inundada por un tsunami de notificaciones. El número de me gusta superó los 100 en un segundo y, en un abrir y cerrar de ojos, escaló a 3, 4 cifras. ¿Mote con huesillo? Qué curioso, se ve súper raro, pero les juro que es adictivo, el mote con huesillo es el alma de Chile, qué bacán. Admiro su valentía para probarlo. Cada comentario era una mezcla de sorpresa, interés, humor y una inesperada empatía. Un simple vaso de mote con huesillo, un fragmento de una cultura ajena, estaba logrando conmover a extraños. Esa extraña sensación de conexión se sentía intensamente a través de la pantalla. Este brebaje, durante años, ha sido un tema de debate entre los extranjeros. No tiene la belleza obvia de un alfajor o la fama internacional de un buen vino. Para muchos, la idea misma de trigo cocido en un jugo dulce está fuera de toda comprensión. Mientras otros productos chilenos son más fáciles de aceptar, el mote con huesillo siempre ha sido el raro de la familia, un tema de conversación que genera tanto asombro como confusión. Sin embargo, detrás de esa reacción, está la historia que el mote con huesillo ha tejido silenciosamente a lo largo de los años. En las teleseries y películas chilenas, que retratan la vida cotidiana, ha aparecido innumerables veces. Es el producto estrella de los carritos de la Plaza de Armas, el premio después de un día de colegio,
el anda a comprarme un mote como huesillo, que resuena en tantos hogares. Con cada una de estas representaciones, el mote como huesillo se ha convertido, sin que nadie se diera cuenta, en un símbolo del paisaje chileno, infiltrándose sigilosamente en la cultura popular de todo el mundo. Emily, mirando la pantalla de su celular, se detuvo en un comentario. Oye, muchos dicen que lo han visto en las teleseries chilenas, murmuró. Sara asintió. Ah, es verdad. Ahora que lo pienso, en esas series que veíamos, los protagonistas siempre tomaban mote como huesillo en el verano. Emily entrecerró los ojos, recordando. Sí, sí. Como cuando se lo tomaban apurados antes de ir a clases, o se ponían tristes porque se había acabado en el carrito. Esa escena clásica. Pero nunca pensé que existiera de verdad. Entre ellas, el recuerdo de esa noche volvió a flotar. La imagen de ellas abriendo el vaso en la banca del parque. La risa nerviosa, el primer sorbo y la sorpresa en sus ojos. Es increíble que nos hayamos puesto tan serias por algo que vimos en una teleserie, bromeó Emily. Sara se encogió de hombros con una sonrisa. La vida te da sorpresas, ¿cachai? Era algo que siempre habían considerado ficción y que, de repente, se había materializado en su viaje. Y esa experiencia hizo que sus recuerdos fueran aún más vívidos, más reales. Un par de semanas después, de vuelta en Canadá, una tarde en Vancouver. El cielo estaba despejado y el sol bañaba las calles con una luz suave. Emily y Sara estaban sentadas en la terraza de su café de siempre, con un latte humeante en las manos. Sobre la mesa, sus celulares mostraban la foto de ellas devorando el mote con huesillo. Los comentarios seguían llegando, la mayoría de gente en Canadá que ahora moría por probarlo. Con una sensación agridulce, Sara pensaba en el impacto que ese primer sorbo había tenido en ellas. El recuerdo seguía intacto. Y por eso, de forma casi natural, se les ocurrió una idea audaz, hacer su propio mote con huesillo. La idea rápidamente se convirtió en un plan. Tenían que replicar ese jugo, con su equilibrio perfecto entre dulzor y frescura. El mote, tendrían que buscarlo en los supermercados asiáticos locales. Los huesillos, también. Sacaron sus celulares y empezaron a anotar en la app de notas los ingredientes y los posibles lugares para comprarlos. Utensilios de cocina, permisos sanitarios, cómo venderlo, la idea de participar en una feria local. Ya no era una fantasía, era el primer paso, pequeño pero firme, hacia la realidad. A Emily se le ocurrió adaptar el garaje de su casa como una cocina para llevar. Sara, al instante, propuso poner un puesto en el mercado de agricultores los fines de semana. Sería un puesto pequeño, pero si lograban transmitir esa emoción a más gente, el sueño ya valía la pena. Levantaron la vista y vieron el cielo azul a través de la ventana. Ese cielo despejado era como un lienzo en blanco que se superponía con su futuro. Ese viaje a Chile, esa tienda de conveniencia, ese primer sorbo. Mirando hacia atrás, todo parecía estar conectado. Ese encuentro, que pareció una casualidad, quizás era el destino. El mote como huesillo ya no era solo una bebida para ellas. Era un símbolo de la amabilidad, el ingenio y la sorpresa de Chile. Y ahora, no solo se disfrutaba en Chile, estaba expandiéndose por el mundo. En muchas panaderías y tiendas latinas de Norteamérica, el mote con huesillo ya es un producto popular, apreciado no solo por la comunidad chilena, sino también por los locales. Esa bebida, un simple elemento del día a día en Chile, se había convertido para ellas en un puente entre culturas. El viaje había terminado, pero su aventura apenas comenzaba. Un brebaje de un país lejano estaba cruzando el océano para escribir una nueva historia. Esa pequeña sorpresa de un sorbo estaba a punto de convertirse en un sueño hecho realidad. ¿Y ustedes, qué opinan? ¿Se atreverían a probar algo que se ve así de extraño? El vídeo de hoy llega